Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. ¿Qué tal, hermanos? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento que vamos a predicar tu palabra. Abre los corazones, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, estamos en el libro de Marcos. Hoy todavía no terminamos el capítulo 11, pero vamos a dar del versículo 12 al 26. Y hemos titulado el mensaje de la siguiente forma: Sin perspectivas. Es un mensaje alentador, pero también un mensaje muy fuerte. Yo tengo que darle, hermanos, el realce a lo que dice la palabra de Dios. Y a veces tocan versículos que uno dirá: Dios mío, ¿cómo predico esto? Pero toca hacerlo, porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Así que es importante predicar la palabra, el versículo que se encuentre. Así que estamos, hermanos, en el título Sin perspectivas. Y vamos en primer lugar, hermanos, a leer el versículo 12 al 14 de Marcos 11. Y dice así: Al día siguiente, ¿y es el día siguiente de qué es, hermanos? ¿Se acuerdan? El Señor dijo: ya basta, no voy a tener mi ministerio oculto, por decirlo así, o privado, porque su fama iba creciendo, y la gente llegaba. Pero ya aquí estamos en la parte final del ministerio de Jesús, donde Él ya va a entrar a Jerusalén y donde sale muerto, pero también resucita. Así que estamos en la parte ya crucial del ministerio, donde la gente simplemente decía: wow, Hosana al Hijo de David. ¡Qué belleza de hombre! Y ese mismo pueblo le estaba diciendo después: ¡crucifícanlo! Y lo escupían. Y bueno, al día siguiente de este evento, dice aquí el verso 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, hubo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Aquí ya empieza la cuestión. ¿Qué digo yo aquí? El Señor se puso bravo con un árbol. ¿Cómo es esto? Vamos a explicar, hermanos. ¿Qué es un árbol de higuera? Árbol de higuera, hermanos. Y yo sé que cuando escuchen esto más nunca se les va a olvidar. Un árbol de higuera, hermanos, tiene como característica dar fruto durante el año. Hermano, eso es importante recalcarlo. Durante el año. Generalmente, hermano, los árboles tienen temporadas, donde viene la cuestión, espera, sale y aprovechas el tiempo. Pero el árbol de higuera da fruto durante todo el año. Otra cuestión importante, hermanos: en verano produce higos y en primavera produce breva. En inglés es figs. No hay diferencia como tal en la palabra, pero en la explicación hay una diferencia. Esta bendición, hermanos, de consumir este tipo de árbol durante todo un año ayuda a tener recursos de comidas en los tiempos de necesidad. Así que, hermanos, tranquilamente tú agarras un frutito de árbol y ponte de que no tienes nada que comer y te encuentras un árbol de esta característica, aunque comas todos los días lo mismo, no te mueres porque estás consumiendo. Y eso hace el árbol de higuera. Y así se ven, hermanos, los árboles de higuera. No son muy altos, son frondosos y tienen esta característica del fruto. Y aquí están viendo, hermanos, los dos frutos, el higo y la breva. En pocas palabras, hermanos, yo estudiando de este árbol, yo decía: Dios mío, ¿cómo es posible que haya dos frutos en un mismo árbol? Es el mismo fruto. Pero ¿por qué cambia el color?
uno aguanta el calor, parece, ¿cómo el Señor hace esto? Y el otro, con esa corteza, aguanta el frío. Pero cuando lo abres, es una cosa espectacular. A mi hermano Gabriel le gusta comprar higos. Cuando me ofreció por primera vez en su casa el higo, yo no sabía lo que estaba comiendo. Yo, Gabriel, ¿qué es esto? Y él me dice, lo que comía Jesús. Esa fue la respuesta, higos. Y esto es la imagen de cómo luce el higo. Eso no se come así como lo están viendo, hay que abrirlo y lo que está dentro es el fruto. Así que, hermanos, yo les hago a ustedes una pregunta y quiero que analicen y piensen lo siguiente. Estamos todos muertos de hambre, tenemos hambre, nos encontramos un árbol de higuera, ya sabiendo que da fruto todo el año. Y tú dices, tengo mucha hambre, no sé qué hacer. ¡Ay! Un árbol de higuera. Seguro yo voy a entrar allí y voy a comer algo, porque tengo hambre. Y resulta ser que buscando y buscando no encuentras ningún fruto. ¿Cómo te sentirías, hermanos? Dime cómo tú te sientes. En la casa de mi suegro hay un árbol de mangos, hermanos, que, Dios mío, y comemos mango todo el tiempo. Y cuando no hay mango nos sentimos como que, oye, pero ¿cuándo? Provoca cortarte. Porque tú quieres al momento resolver. Entonces imagínate un árbol, hermanos, que da todo el año y llega Jesús con hambre y no encuentra ningún fruto. ¿Cómo se sintió? Fuerte. Y la condenó, la maldijo. Así dice el libro de Mateo. ¿Y qué pasó, hermanos? Vamos a ver esto en qué significa espiritualmente. Vuelvo y repito, ¿cómo yo voy a hablar de una prédica donde si yo no escudriño voy a decir, Jesús fue de un árbol, no había fruto, se enojó y lo regañó? Eso no tiene sentido. Esto tiene algo espiritual que tenemos que aprender. El árbol de higuera, hermanos, simboliza a Israel, ¿ok? Su pueblo. Entonces, este árbol que se encontró que no tenía fruto, Israel, ¿cómo era? Pura apariencia. Yo soy un árbol que da todo un año fruto. Yo soy un árbol que aprende de la ley de Dios. Yo soy una nación escogida por Dios. Yo soy esto y aquello. Cero fruto. Pura apariencia, nada de un camino preestablecido por medio de la palabra de Dios. Todo era apariencia. Entonces, cuando el Señor está regañando a la higuera, Él está regañando a su pueblo. Yo estoy aquí viniendo a predicar y nadie me sigue. Y nadie me está siguiendo. ¿Qué pasa aquí? Maldita sea. Seca estás. Nadie coma de ti. Hermanos, cuando vino Él, ¿se acuerdan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Su propia nación le dio la espalda. Y quiero que busquemos, hermanos, en un mismo libro, 2 versículos bíblicos. Vámonos al libro de Isaías. Isaías. Vámonos al capítulo 1. Verso 11 al 16. Y luego, hermanos, ahí mismito, abran con su dedito el capítulo 29, para leerlo brevemente. Isaías 1, 11 al 16 y 29, versículo 13. Ok, dice así la palabra del Señor. Verso 11 y 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a prepararnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, e incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, y convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son inquietud vuestras fiestas solemnes. Verso 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Verso 15,
cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ahí está. Pura apariencia, sacrificios, entregarse al Señor. Te amo, te adoro. Y el Señor decía, me es abominable, no te soporto ver. Me das asco. Eso es lo que le está diciendo. Arréglate y yo estaré contigo. Deja de placerte en el pecado. Deja de estar aquí y tu corazón está allá. Lo detesto. Quiero cambiar, Señor, pero sigues haciendo lo mismo. Lo detesto. Muere como tiene que ser y yo me encargo. Eso es lo que le está diciendo él a su pueblo, a su nación directamente. Si nos vamos al verso 13 del capítulo 29 de Isaías, dice así el verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ahí está. Hermanos, ¿cuánta teoría tenemos aquí en la cabeza del Señor? Muchas. Tenemos todo el concepto del Señor aquí, pero a veces no baja al corazón. Estamos ahí pura teoría. Y ponlo en la práctica, no saben nada. Solamente ayer estábamos hablando de esto. Hay que conocer al enemigo, hermanos. El enemigo, hermanos, está armado de una forma muy astuta para infiltrarse en las iglesias. Y si tú no predicas la palabra de Dios, crees al infiltrado y ignoras la palabra del Señor. Pero si tú estás afilado con la palabra, escudriñando, poniéndola en práctica y estudiando al enemigo, cuando venga, mira, ese es un lobo que me quiere comer. No me vas a comer, lobo. Quiero que sepas que ya yo sé que tú estás aquí. No puedo poner una foto tuya que no entres, porque la idea es de que te arrepientas, pedazo de lobo, y vuelvas a ser una oveja. Esa es la idea. Hermano, el Señor no hace acepción de personas. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y por todo así que le hablaba a Jesús fuerte. Oye, pero es que, ¿qué les pasa? No quiero saber de ustedes. Siempre abro la puerta. Si te arrepientes, estoy allí. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos equivocamos? Muchas veces. Pero basta pedir perdón de corazón y se restaura la relación. Y este pueblo, hermanos, tenía esa característica. Por eso que el ejemplo de la higuera le estaba hablando él a su nación. No es que estaba enojado con un árbol, ¿ok? Era su nación. No había perspectivas, cero. Vamos a regresar, hermanos, al texto base y vámonos al verso 15 al 17 de Marcos 11. Y dice así: vinieron pues a Jerusalén. Estamos hablando del mismo día, hermanos. Esto no es otro día. Verso 2 dice, al día siguiente, y aquí estamos en el mismo día que maldijo la higuera. Verso 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, o sea, en la casa de Dios, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas, y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo yo puedo adornar esto, hermanos? ¿Ah? Mi casa es casa de oración para todas las naciones. Aquí hay un pedacito de cielo y también un pedacito del globo terráqueo. Hay varios países aquí metidos. ¿Y qué nos une aquí, hermanos? ¿Porque yo hablo español o porque comemos el mismo arroz? Nada de eso. ¿Qué nos une aquí? Cristo. Podemos tener diferentes naciones, diferentes culturas, diferentes modos de pensar. Pero ¿qué nos une aquí, hermanos? Cristo. Mi casa es casa de oración
para todas las naciones. Pero el hombre, cuando quiere pensar a su manera, ¿qué hace? Quita la casa de Dios y pone sus deleites, sus placeres, y convierte todo esto en una cueva de ladrones. Imagínate por un momento, hermanos queridos, y en el nombre del Señor, que esto nunca pase. Pero yo quiero que tú entiendas a Jesús, hermanos. ¿Tú te imaginas que tú entres por aquí y te digan, hermanos, no tienes Biblia? No te preocupes, hermanos. Tengo varios precios aquí, varias versiones, tamaños, y la tengo en español y en inglés, porque estamos en una zona playera. Hermano, yo quiero sentarme acá porque yo soy un poquito sorda o sordo para escuchar al pastor. Es que las sillas de adelante tienen un precio. Cueva de ladrones. Hoy en día, hermano, se vende la palabra de Dios, que dice, da plata para que el Señor te bendiga. Diabólico. Es que ese es el hombre, ese es mi guía, no Dios, el hombre. Nos endiosamos. Se ha convertido la iglesia en una cueva de ladrones, donde no se predica la palabra de Dios, donde está todo adulterado, donde se busca salud, dinero y amor, donde se buscan mensajes que eran emotivos para que la gente aplauda, grite y diga gloria al Señor. Pero nos olvidamos del ministerio de Jesús, que siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, y ahí hay una humillación absoluta. Siendo el creador de todo, se hace creación, al igual que tú y que yo. Y ese ministerio descendente, porque Él no fue que fue para arriba, fue bajando, bajando, hasta morir como un ladrón en la cruz. Escupido, pisoteado, insultado. Nadie quiere predicar eso. ¿Qué quieren predicar? Yo quiero dinero. Eso es cueva de ladrones. Y eso es lo que estamos nosotros hoy en día rodeados, hermanos. Cristo viene. Y si usted no está como una antorcha, usted va a creer cualquier bobada y se va por allí. Y va a decir amén. Y estás metido en una cueva de ladrones. ¿Qué vio Jesús en su templo? En la casa de oración donde tú alzas las manos, alabas y adoras, lees tu Biblia, subrayas, apuntas y aplicas. ¿Qué estaba viendo? Casa de cambio, venta de animales para los sacrificios, haciendo todo lo que el mundo hace, disfrazado en una casa de Dios. ¿Qué significa volcar las sillas y las mesas? ¿Qué significa, hermanos? Esto. Oye, ¿qué haces vendiendo ahí, papá? Esto es la casa de Dios. ¿Qué es esto? Así estaba Jesús. Hermanos, ¿a ti no te da comezón cuando escuchas palabras de Dios y lo que están hablando es sandeces y no es la Biblia? Dime si eso no sientes repudio. Pero hermanos, como dijo nuestro hermano Gabriel y como dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si ustedes no leen la Biblia, hermanos, se para el creador de la cueva de lobos y tú le dices, te amo, quiero seguirte, y te vas por un camino de muerte. Así que, hermanos, despierten. Estamos tiempos difíciles, pero con la ayuda de Dios podemos seguir adelante. Versículo 18 al 26. Cuando el Señor hace esto, y siempre, hermanos, imagínense lo que acaba de pasar. Yo quiero que se lo imaginen. El que vende las ovejitas quedó con las ovejitas regadas, las mesas tiradas, un griterío. ¿Se lo imaginan? Bueno, ¿qué pasó? Y oyendo los escribas y los principales sacerdotes, abro paréntesis, ¿quiénes son estos hermanos? Los que saben de Dios. Y buscaban cómo matarle. Pero espérate, ¿cómo que lo quieren matar? Si el Señor está poniendo orden, está sacando al enemigo, ¿y tú me quieres matar? Para que vean cómo tenían esa mente. Pura apariencia, cero perspectivas.
porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Así que, hermanos, hemos visto dos pasajes del verso 12, dos situaciones, del verso 12 al 14, cuando condena el árbol de higuera. Luego pasa un poquito más adelante a Jerusalén, vuelca todo, limpia la casa y llega de noche. Entonces, y pasando por la mañana, o sea, día 2 de la entrada a Jerusalén, que la gente decía Hosana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, siempre Pedro, un discípulo único. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Estaba sorprendido el hombre. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Él no se detuvo a hablar de yo la maldije porque yo le estaba tirando una piedra a mi pueblo. No, enfócate, ten fe en mí, ten fe en Dios. Y dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora explico este versículo, hermanos. No empiece a aplaudir ahora de que puedo mandar los montes al Gorgona, ya coronado. Atención, hermanos. Palabra por palabra, ¿ok? Verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este versículo me lo aprendo de memoria. Me encanta. Entienda el contexto. Y cuando oréis, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Explico, hermanos. Piensen, analicen ahí sentaditos y lean esa pregunta que está en pantalla. ¿Necesito mover montañas y echarlas al fondo del mar para cambiar la perspectiva? ¿Será que este versículo quiere decir eso? O sea, yo para cambiar mi rumbo debo enfocarme en ver una montaña y decirle, échate para allá. ¿Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Significa que si tú no mueves la montaña, ¿cuántos han movido una montaña recientemente, hermanos? A ver, déjame pensar yo. Por lo menos en estos 2 años y algo en Gorgona yo no he movido montañas. Tampoco antes de ser pastor movía montañas. ¿Alguien ha movido montañas, hermanos? Si ha movido, hablamos después del culto, para que me diga cómo se... El Señor no está diciendo cómo se mueven las montañas aquí. Yo no necesito mover una montaña. El Señor está hablando de la importancia de la oración, utilizando un ejemplo exagerado para que sepas lo importante que es orar. Hermanos, el hombre siempre se va por la mirada, por las pruebas. Quiero ver para creer. El Señor no me está mandando a mí mover montañas. El Señor me está mandando a mí a orar. Y yo lo que necesito, hermanos, es orar en todo tiempo. Porque si yo oro al Señor, tengo entonces una relación dependiente a Él. ¿Y qué pasa, hermanos? Voy a estar haciendo lo que el Señor me mandó. Y voy a tener una perspectiva de llegar a donde tengo que llegar. Porque el Señor ya preparó el camino. Pero si yo no oro, entonces mi carne empieza a alimentarse. Y entonces, ¿qué gana? Mi ego. Yo sé esto, lo sé lo otro. Y entonces ya pierdo las perspectivas. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Hijos, ten fe en Dios. Ora. Y si tú tienes fe, el Señor va a contestarte todo lo que pidas.
conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Porque si nosotros empezamos a hacer una lista de todo lo que queremos, yo no les voy a enseñar lo que yo quiero. Van a decir, ¡ay, pastor, usted quiere eso! Muchas cosas quiero, hermanos, muchas. Pero estoy seguro que muchas no son conforme a la voluntad de Dios. Es mejor pedir por las cosas según la voluntad de Dios, y el Señor contesta mucho más abundantemente de lo que pedimos. Así que por allí es la situación que está diciendo el Señor aquí a sus discípulos. ¿Qué dice Efesios 3, 14 al 19? Y hermanos, les exhorto de todo corazón que este verso bíblico tienen que tenerlo subrayado sí o sí. Si estás en tu dispositivo, póngale el colorcito, el rojito, el rosadito, para que pueda distinguirse. Efesios 3, 14 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos súper bien con este versículo, me encanta. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y ese Espíritu es el Espíritu Santo, por eso que lo ven con E mayúscula. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dime si esto no es una obra de arte. Eso es una belleza por completo. Hermanos, cuando yo oro al Señor, yo voy a tener, con el favor de Él, la llenura de toda la plenitud de Dios. Y cuando yo tengo toda la plenitud de Dios en mi vida, mis decisiones van a ser conforme a su voluntad, mi caminar va a ser conforme a su voluntad. Y cuando estemos en situaciones complicadas, porque todos lo estaremos, vamos a poder saber esperar, porque la tormenta va a pasar y va a venir el periodo de la bonanza. Pero aún si te mantienes en la tormenta, porque el Señor lo está permitiendo, te vas a gozar, porque sabes que es la voluntad de Dios y no la tuya. Así que, hermanos, el Señor nos manda a mover montañas, pero montañas llamadas problemas, situaciones que el poder de la oración las tira al fondo del mar. No montañas reales para tirarlas en el mar, porque si fuese así, hermanos, el primero que haga eso automáticamente se convierte en el nuevo hijo de Dios. Por ahí mismo todo el mundo lo sigue. Este hombre movió montañas, ese sí tiene fe, y se van por allí. Es la oración el poder que necesita el creyente. Y aplicación personal, hermanos queridos, le escribí una aplicación súper larga, complicada de aprender. Esta. Orad sin cesar. Es orar sin cesar. ¿Y qué es sin cesar, hermanos? ¿Qué es sin cesar? Sin parar. Hermano, entonces significa que cuando estoy manejando de Gorgona a la ciudad, cierro los ojos, oro y si me estrello. Hermano, orar es hablar con Dios. Usted donde esté, en su trabajo, en donde sea, ore al Señor. Cuando yo estoy haciendo el mensaje, hermanos, y ya acabamos, para que entiendan el sin cesar, y con esto cierro. Esta prédica en particular, hermanos, yo decía, Señor, ¿cómo la hago? Y hay un capítulo más adelante, específicamente el 13, que tengo semanas
preparando el mensaje semanas y todavía no sé cómo plasmarlo. Y yo digo, Señor mío, ayúdame a disfrutar tu palabra y poder llevarla de forma sencilla, pero sin que pierda tu poder, tu fuerza, lo que quisiste decir. Y el sin cesar, hermanos, es que aún en tu sueño, tú sigues meditando en la palabra del Señor. Me ha pasado, hermanos, acostarme soñando en la prédica, porque leo y leo, y en mi sueño, hermanos, estoy recordando los versículos. Y tú sabes qué es lo lindo que hace el Espíritu Santo, hermanos, y esto lo comprende los hijos de Dios. Dentro de mis sueños, el Señor me regala versículos bíblicos y me acomoda las ideas. Y amanezco, ¡ah! Gracias, Señor, y lo apunto. Eso es orar sin cesar. Todo el tiempo, acuérdate del Señor. Y si es así, hermanos, no perderás la perspectiva como lo perdió su pueblo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra penetra cualquier corazón, cualquier pensamiento, cualquier cultura, Señor mío. Nadie es más que nadie. Tú estás arriba y el resto abajo. Pero en tu amor, tú quieres que ese resto te conozca y le das vida eterna y te constituyes en su papá. Y al ser su papá, tú y yo tenemos acceso por completo a Él, con toda la confianza. Papá, perdóname cuando he perdido la perspectiva, Señor. Papá, te amo. Yo quiero obedecerte, Señor mío. Yo quiero dar frutos. Yo quiero ser un obrero de tu palabra. Y Señor, si me muero, quiero entregarte una buena ofrenda, donde no me avergoncé de tu palabra, Señor mío, porque quiero redimir el tiempo. Padre Santo, sabemos que vamos de mal en peor. Hay una crisis mundial, Señor mío. Y es cuando más tengo que estudiar tu palabra. Porque la maldad se va a multiplicar. Pero tu palabra sobreabunda cualquier cosa. Porque es tu palabra viva y eficaz, Padre Santo. Te amo, Padre Santo, perdóname 1000 veces. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a no perder las perspectivas. Y una de las claves es congregándome, leyendo tu palabra, predicando tu palabra y orando sin cesar. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.